Queridos hermanos, hoy quería hablarles del COVID y de la muerte. Ustedes me verán a mí muy bien, muy gordito, muy rozagante, pero en realidad estoy enfermo en este momento de COVID y estoy transitando mi octavo día. Y lo que pasa es que, bueno, Dios ha querido que sea con muy pequeños síntomas, seguramente conociendo mi debilidad y por esa razón me ven bien porque así lo estoy. Pero evidentemente cuando uno recibe ese resultado del test del hisopado que dice positivo, uno dice, ya llevo más de un año esperando que esto pueda pasar y bueno, y el corazón se va preparando para ese día porque evidentemente cuando veas la barba de tus vecinos cortar, pon la tuya a remojar, dicen. Y entonces cuando uno ha visto tantas personas que en este tiempo se han enfermado, bueno, dice, bueno, próximo puedo ser yo. Y cuando uno veía, bueno, que al principio le afectaba peor a las personas mayores, pero en esta segunda ola le afectaba a las personas que tienen mi edad. Yo a fin de año cumplo 60 años y entonces uno se preguntaba, bueno, esto puede tocarme y puede tocarme de una manera brava, fea y puede llevarme también a la muerte, que es algo que uno tiene presente, pero que por otra parte no cree que va a ser pronto, eh, tontamente, porque evidentemente uno tiene suficientes casos de personas jóvenes que han muerto y de personas viejas, de personas enfermas y de personas saludables, de muertes que llevan su largo tiempo de agonía y de muertes muy imprevisibles, como para que uno no piense que puede estar frente a Dios dentro de 5 minutos, pero evidentemente este resultado hace que uno de repente se encuentre solo y frente a esta verdad. Solo porque lo primero que dice el mismo resultado es usted lo que tiene que hacer es aislarse y no encontrarse con nadie por un tiempo porque es una persona contagiosa. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? De repente uno queda un poquito, bueno, hoy tiene muchos medios para comunicarse y de hecho yo lo he estado muy comunicado, pero eh, el saber que uno es un peligro, ¿no es cierto? Y que no tiene que tocar a nadie y no encontrarse con nadie y mantenerse a distancia y que todo lo que uno toca puede ser peligroso y todo eso llama la atención, es decir, uno no tiene una percepción de uno mismo como podría haber tenido en su momento un leproso. Pero es algo interesante, de repente es como que todo ese mundo de relaciones, de personas, de horarios, queda como en suspenso y uno queda como en una especie de burbuja, aislado del mundo y en un diálogo eh, con Dios, que es el único que queda adentro de esta burbuja. Y bueno, por supuesto que eso a mí especialmente me resulta fácil. Hay personas que evidentemente cuando se han quedado con esta burbuja no saben qué hacer. Bueno, yo sí, porque hace muchos años de alguna manera vivo en esta burbuja con Dios, en donde hay un lugar en donde solamente estamos Él y yo y en donde hablamos todos los días y en donde nos conectamos bastante y en donde uno ha ido aprendiendo a escucharlo y a saber que está presente y a preguntarle qué es lo que quiere en cada momento. Bueno, yo lo que entendí es, bueno, Jesús, ahora querés que yo esté con vos a solas y que estemos juntos 10 días. Y
en su momento lo agradecí mucho aún sin saber cómo iba a derivar. Evidentemente ahora, habiendo derivado en algo casi sin síntomas, por supuesto lo agradezco más, pero lo agradecí eh, en sí, ¿no es cierto? Es decir, sin saber cómo iba a ser, pero dije, bueno, esto es importante, ¿no es cierto? Este tiempo va a ser denso, este tiempo va a valer el doble, este tiempo no va a ser una semana más en mi vida, sino que va a ser un tiempo de encuentro con vos, un tiempo de reflexión, un tiempo de encuentro con mis límites, de soledad, de distancia, y eso va a ser muy provechoso. Claro, en eso quizás es distinto de lo que piensa alguien que tiene que salir a trabajar, que tiene que hacer cosas, que tiene que ocuparse de su familia, ¿no es cierto? Evidentemente mi situación es una situación muy particular por ser sacerdote. Pero, bueno, ya les digo, el tema de la muerte se instala, porque además, eh, es decir, aparece como una enfermedad caprichosa, impredecible. Es curioso, no les puedo decir la cantidad de consejos que me han dado en estos días, pero además consejos muchas veces contradictorios. No hagas esto, no hagas esto, cuídate tal cosa, no dejes de abrir las ventanas, cerrar las ventanas. Bueno, porque evidentemente cada uno habla de la feria según le fue en la feria. Y entonces todos nosotros en este tiempo hemos hecho nuestras preguntas acerca de qué tenemos que hacer, de qué es lo que nos hace bien, de qué es lo que conviene. Y bueno, ya hay algunas personas que confían mucho en una cosa y otros que confían mucho en otra. Y entonces, bueno, todos como me quieren y son muy buenos, me hacen conocer sus consejos. Y yo les digo que sí, pero no sigo todos, porque si no me volvería loco. Algunos sí, por supuesto, los he seguido y me alegro de haberlo hecho. Pero lo que quería hablarles es que uno de repente se pregunta por la muerte. Y esto, digo, háganlo, ¿no es cierto? Decir, háganlo, tengan COVID o no tengan COVID. Evidentemente, el día que lo tengan les va a resultar más fácil, porque es natural que nosotros nos preguntemos. Pero es bueno que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y qué pasa? ¿No es cierto? Si mañana me muero. Porque además, la muerte es algo que todos queremos disimular. Vieron que a nosotros los cementerios tradicionales nos resultan bastante macabros y entonces hoy hacemos unos cementerios parque muy lindos. Pero ¿por qué son lindos? Y porque no se ve la muerte, ¿no es cierto? Es decir, se la disimula tanto que parecen los bosques de Palermo más que un cementerio y entonces es un lugar tan lindo que da ganas de mirar. Y hay una lapidita que es muy chiquitita que dice quién está enterrado en ese lugar, pero nosotros nos evitamos mucho el ver la muerte. Ya el cementerio mismo tiene como función eso, ¿no es cierto? Taparnos la muerte, por más que sea un mausoleo, una tumba o un féretro o lo que fuera. Nosotros no queremos ver la muerte, porque la muerte nos resulta algo muy terrible. Bueno, nos resulta muy terrible, pero si nosotros tenemos fe y vemos la muerte tal cual nos la muestra Jesús, bueno, no es tan terrible. Evidentemente la vida es un bien y un bien que nosotros tenemos que gustar mucho y agradecer mucho. Y evidentemente no está bien quererse morir, ¿no? Uno tiene que querer vivir, ¿no es cierto? Y porque es un tiempo que Dios le da como una gracia para hacer cosas y entonces tiene que aprovecharlo mucho. Pero uno tiene que saber que después, que en el momento en que Dios lo decida, sea pronto o no, sea joven o sea viejo, sea después de una larga enfermedad o sea de la manera más inesperada,
bueno, que la muerte va a traernos algo maravilloso, que es la vida eterna, que es un más allá en el cual nosotros vamos a entrar después de este más acá. Yo he encontrado que el parangón que hacen con el embarazo es muy lindo, ¿no? Como que la criatura cuando está en el vientre de su madre tiene vida, está vivo y está muy bien. Tiene todo lo que necesita, se siente confortable, tiene alimento, tiene todo lo que puede desear. Y entonces cuando tiene que salir de ese lugar, para eso inesperado, le resulta como feo. Tengo que respirar por mis propios pulmones y tengo que salir a este mundo exterior que no es tan cómodo y tengo que comer y tengo hambre y tengo sed y paso a vivir en esta intemperie y pareciera traumática para la criatura el trabajo del parto. Pero en realidad conviene que nazca, ¿no es cierto? Y lo que viene después es mucho mejor porque después va a conocer, va a amar, va a poder crecer, va a poder desarrollar una vida muy extraordinaria, ¿no? Y la vida fuera del vientre de la madre es muy superior a la vida dentro del vientre de la madre. Y qué bueno que lo mismo nos pasa a nosotros, que es como si estuviéramos dentro del vientre de esta vida, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, la verdad que es bastante linda esta vida y nos encontramos bastante bien y nos gusta esto y de repente tenemos que ir a un lugar que nadie nos habló, que no conocemos nada, ¿no es cierto? Y salir de este lugar en donde estamos medianamente confortables para ir a algo que es desconocido. Pero es desconocido si no tenemos fe, porque si tenemos fe, lo conocemos a través de lo que nos dice Jesús, y Jesús nos habla de esa vida eterna con cosas muy reconfortantes, que verdaderamente nos dice que vamos a poder amar, vamos a ser amados, vamos a poder conocernos, le vamos a hacer preguntas, vamos a poder estar con Él eternamente, va a ser vencida para siempre la muerte y el pecado. Nosotros no vamos a poder separarnos de Él como lo hacemos tantas veces, lamentablemente en esta tierra. Y por eso pensar bueno, que la muerte en realidad es la puerta a algo aún más allá en el que nosotros creemos y a un encuentro con Jesús y también un encuentro con todas las personas que nosotros amamos y con todas aquellas personas que nosotros no conocemos, pero que nos va a encantar conocer, personas que vamos a poder disfrutar, ¿no es cierto? Como santos o músicos o pintores o escritores o nada, no hay que ser famoso para que una personalidad pueda ser muy interesante. Vamos a encontrarnos con nuestros antecesores, vamos a encontrarnos con los apóstoles, vamos a encontrarnos con tantas personas que va a ser tan rica nuestra vida en la vida eterna. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que creer en esa vida eterna y que ese credo sea una cosa real, ¿no es cierto? No medio así, ¿no es cierto? Creemos en el más allá, creemos que hay vida eterna, pregúntenselo y respóndanselo, porque es muy importante pensar, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está esperando y que ese momento de la entrega sea como un momento suave en el cual nosotros dejemos este tiempo que Dios nos da de la vida para ir a gozar eternamente con Él en el paraíso. Bueno, mucha gente dice, y evidentemente cuando pensamos en la muerte, pensamos yo no le tengo miedo a la muerte, sino le tengo miedo al sufrimiento que hay alrededor de la muerte. Y es verdad, en filosofía cuando se estudia la naturaleza humana,
se ve que la naturaleza humana está compuesta de cuerpo y alma. Es una unión sustancial. Y toda unión sustancial, en el momento en que tiene que separarse, lo hace de una manera violenta, ¿no es cierto? Porque somos uno, cuerpo y alma. Entonces la muerte, que es la separación del cuerpo y del alma, es como algo violento, ¿no es cierto? Es decir, es como algo que se rompiera, ¿no? Y muchas veces la muerte tiene esa violencia y nosotros lo sabemos y que esa violencia tiene una repercusión física. Hay personas que se mueren sin ninguna violencia, ¿no es cierto? Con un último suspiro, ¿no? La Virgen, que se habla de ella, del tránsito, de la dormición, y se evita decir la palabra muerte, justamente es por eso, ¿no? Porque el momento en que ella va del más acá al más allá es simplemente un aliento, ¿no es cierto? Que un respirar, ni más ni menos. Mucha gente muere así, estando dormida, y no es consciente de ese momento. Hay gente que no, hay gente que es consciente. ¿Es mejor o es peor? Bueno, en algún sentido será lindo morirse dormido para evitar todo lo que pueda ser doloroso de ese momento, pero por otra parte ser consciente de ese momento pienso que es importante. Yo quisiera estar bien despierto, bien consciente para poder medir que las últimas palabras mías sean te amo Jesús o Jesús José María es la salvación del alma mía, ¿no es cierto? Algo que sea, que lo último que salga de mi boca sea un acto de amor que le esté dedicado, ¿no? Pero posiblemente mi última palabra va a ser ay, o me duele tal cosa, o quejarme de tal otra. Espero que por la gracia de Dios no lo sea así. Pero ese tiempo en el que uno va sintiendo que las fuerzas le van faltando, es un buen tiempo como para ir sintiéndose nada en manos de Dios, ¿no? Y como para ir entregándose, como para ir despidiéndose, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Rainer María Rilke, que es tantos adioses me han ido preparando lentamente desde la infancia, ¿no? Es decir, se han ido muriendo tantas personas, se han perdido tantas cosas, hemos cambiado tantas casas, eh, hemos perdido tantas costumbres, tantas cosas que antes nos hacían, uno ha ido perdiendo tanto pelo, tantas cosas que le gustaban de uno mismo, tantos adioses nos van preparando lentamente desde la infancia, ¿no es cierto? Poquito a poco vamos teniendo en el más allá cosas que estaban en el más acá y entonces nos van preparando para ese momento en que nosotros tengamos más cosas en el más allá que en el más acá y entonces no nos sea tan costoso dar ese saltito. Pero pienso que ese adiós, ¿no? Es decir, decirle adiós a nosotros mismos, ¿no? Es decir, decirle adiós a nuestra fuerza, decirle adiós a los colores, decirle adiós a las formas, decirle adiós a las voces de los demás, decirle adiós a nuestra inteligencia que tantas veces se pierde. El otro día hablaba con una señora que tiene 103 años y que me dice, mire padre, yo estoy segura de que esta es mi habitación, pero miro y no reconozco nada. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Sí, cómo Dios nos va vaciando de a poquito, como vieron cuando nosotros nos agarramos así de algo y nos van separando la manito para que nos desprendamos de eso. Nosotros muchas veces estamos tan agarrados de la vida y entonces Dios nos va desprendiendo y la muerte es eso, cuando nos sacan el último dedo para dejarnos ir, dejar ir al lugar donde vamos a estar mejor. Por eso les digo, estos días de COVID, en donde todos nos preguntamos un poquitito sobre nuestra propia muerte,
podemos aprovecharlo. Y la muerte, como dice San Francisco de Asís, que la llama hermana, no tiene que ser tan macabra, sino que si Dios permitió la muerte es para una gran enseñanza. La muerte nos enseña que no somos dioses. La muerte nos enseña que somos finitos, que tenemos un fin. Y es lindo que nosotros sepamos que eso va a pasar, pero que va a ser el comienzo de una nueva historia, de una historia que va a ser eterna porque va a ser la historia que vamos a llevar en el corazón de Jesús. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.